Bueno, mis amados, se me había cortado el video, pero los puedo unir. Y como les decía, entonces hoy me contaba eso, de que él una semana antes estuvo viendo sombras y después vio una mujer en el living de su casa. Y yo le decía, eso era la muerte, que lo andaba siguiendo. Y también me decía que él estaba volviendo a ser como antes, o sea, donde tenía sus trabajos y estaba ganando mucho dinero. Y los colegas, cuando dejó de trabajar conmigo, se juntó con otros que eran del mundo, o sea, era la mano de Satanás para engañarlo, porque él conmigo estaba queriendo cambiar, por lo que oía y veía en realidad, pero estaba volviendo a lo mismo, o sea, se estaba empezando a salir, ayer se gastaba todo el dinero drogándose, todas las cosas. Entonces el Señor vino, le hizo sentir su hermosura y todas sus cosas, le avisó a tiempo para que se arrepintiera, porque él pensaba vivir quizás cuántos años más. ¿Cuándo iba a esperar morir tan luego, tan de repente? Joven, imagínate, tú tienes hijos, su padre todavía vive. Entonces tú tienes hijos y tus hijos se van antes que tú. Duele. Y, y decía que él estaba volviendo a ser como antes. Entonces su arrepentimiento vino mientras el Señor le avisó y todo y él quería cambiar. Pero no tuvo la fuerza en su corazón para decir no a Satanás. No tuvo el verdadero arrepentimiento para decir no a Satanás. O si no, el Señor quizás cuántos años más de vida le hubiera dado. Porque yo aún pensaba en eso, yo decía, pero mi padre, decía yo, como yo conociéndole y conociéndole y sabiendo que él nos estaba portando, ¿por qué lo sacaría? ¿Por qué le permitiría a Satanás? ¿O por qué Satanás reclama? ¿Por qué si estaba en Dios o Dios lo estaba cuidando y protegiendo, por qué lo iba a sacar de la tierra tan luego? Si tenía a sus niños chicos recién y su familia ya estaba formada. Entonces yo me preguntaba ese por qué. Y yo me decía, yo creo que él a lo mejor no estaba, o sea, Satanás lo estaba reclamando por algún error, algo. Y hoy supe eso, de que él estaba volviendo a lo de antes. Y Dios le avisó, Dios le avisó de su salvación y todo. Lo vio por mí, conociéndome él antes. Vio todo el cambio que el Señor me dio y la palabra de gracia que me dio. Por lo cual Él también, incluso trabajábamos. Pero cuando yo hablaba algo de Dios, incluso Él me escuchaba y lo permitía que lo hablara. Y decía, Él en no ver todas las cosas decía, no, Él se maneja en esas cosas. Decía, como diciendo que había una sabiduría en mí para hablar eso. Y yo todo eso le decía que es de Dios, porque yo antes de eso que iba a saber todas esas cosas. Y, y claro, hoy supe esas cosas, entonces me hace ver que todo está bien, todo está justo en el Señor. Y yo sabía que por algo había pasado eso, por algo había pasado, nada pasa por nada. Entonces esa explicación me quedó en mi corazón, preguntándome por qué se lo había llevado tan luego. Pero fue que Satanás lo reclamó, para que veas que tú no tienes el control en tu vida, ni decir, mañana me voy a arrepentir o hoy, sino que tú te arrepientes y le pides a Dios fuerza. Y mientras tú le estás pidiendo a Dios fuerza, seriamente, queriendo cambiar y mostrando unas pocas obras, o sea, sabiendo que eso es muy malo y a Dios no le agrada y tratando siquiera de no hacerlo. Y te digo que Dios ya empieza a protegerte, porque así empezó a él, Dios empezó a protegerlo y a irle muy bien. Pero él volvió a lo de antes. O sea, aún él no cambiando del todo, Dios ya lo estaba protegiendo para hacer el proceso de darle la fuerza para que él se arrepienta verdaderamente y le conozca seriamente. Pero él ya estaba retrocediendo. Y Satanás ya lo estaba, mientras él retrocedía, se alejaba de Dios, se alejaba de la protección de Dios espiritualmente. O sea, tú estás aquí,
Pero si tú estás leyendo la Biblia en Dios, seriamente amando a Dios, tú estás directo en la presencia de Dios. Pero tú puedes estar aquí mismo, diciendo groserías, odiando y pensando en cómo vas a pegarle al que te hizo mal. Y te digo que tú, estando en el mismo lugar, estás en el infierno, espiritualmente. Entonces él espiritualmente de a poco se fue apartando de esa mano que le estaba avisando a él sus buenas nuevas, por medio mío, por medio de quien escuchara. Le avisó, porque hasta mi madre le hablaba, y así muchos. Se apartó de esa mano y empezó a ir de nuevo al mundo. Claro, Satanás sabía que lo estaba a punto de perder. Lo tenía en su mano y cuando Dios puso su mirada sobre él para avisarle su salvación y él como que estaba empezando a tener ganas de querer cambiar y sabía que no podía, Satanás estaba esperando solamente tenerlo de nuevo, completamente en sus manos. O sea, él empezó de a poquito a volver a las manos de Satanás. Pero ¿qué hizo Satanás? Mandó amigos, mandó esto, mandó lo otro, que le dijeran, vamos a hacer esto, ah hombre, vamos, no te preocupes. Y hasta que Satanás, el espíritu de Satanás, porque todos esos amigos en realidad son del mismo Satanás y él los utiliza para él, aunque esas personas no saben. Entonces el mismo espíritu de Satanás, la mano de Satanás la trajo de a poquito, así lo fue empujando a su propia mano. Una vez que lo tuvo en su mano, dijo, él es mío y ya no te voy a soltar más. Y tomó su vida. Así son las cosas. Porque para mí en Dios, yo lo sentí en mi corazón, Dios no hubiera querido sacarlo de esta tierra. Porque si él hubiera permanecido en lo firme y hubiera queriendo cambiar, Dios lo hubiera cambiado. Le hubiera dado muchos años más de vida para que estuviera y disfrutara a su familia sobre esta tierra. Y aún así lo utilizaría para trabajar en la obra y hablar de la verdad de Dios, del Evangelio. Pero eso duele, duele, en verdad. Eso es la verdad. Duele mucho que se pierdan. Y ver cómo el Señor sí quiere salvarlos. Y sí los ama. Pero nosotros no queremos escuchar. Y es doloroso. Es doloroso saber todas esas cosas y verlas, cómo funcionan todas las cosas. Y el mundo no se quiere dar cuenta. Todo esto que les digo es verdadero. Y, y esto es para que tú te arrepientas a Dios hoy, ahora, a tiempo, y no dejes las cosas para mañana. Desde hoy comienza queriendo cambiar, pidiéndole a Dios, no te rindas, porque Satanás te está acechando, esperando que tú le des el paso libre o que hostigues mucho en mal para reclamarte y matarte y llevarte. No importa la edad que tengas, no importa. No importa si has vivido muchos años o pocos años. Busca a Dios, permanece en Dios. Dios los ama. Y si ustedes se afirman en Dios, les puedo asegurar que el Señor les va a dar larga vida en la tierra para hacer su voluntad. Y aún si les es quitada la vida, puede ser por causa de salvación. Porque a lo mejor el Señor sabe que se pueden perder. Pero si ustedes están firmes en Dios, son instrumentos fuertes para Él. Él los permanece aquí, sobre la tierra, porque por amor a ustedes y a los que ustedes por Él van a salvar. Porque eso es lo importante en Dios y en el Espíritu, salvarlos, a ustedes y a mí y a todos los que se puedan salvar sobre la tierra. Porque el que no va a Dios no tiene esperanza. Como dice la Escritura, dice, el que ha creído en el Hijo del Hombre ha sido justificado y el que no ha creído ya fue condenado. Entonces, Dios los bendiga, mis amados, y espero les sirva, porque son palabras verdaderas, de verdad, serias,
y, y Dios nos ayude siempre, porque todo es difícil en esta tierra, que tiene una apariencia de una forma, pero lo verdadero y lo espiritual es de otra, lo eterno. Todas estas cosas se acaban y se van y se espuman. O sea, nuestras vidas son como nieblina que aparece y va a los ojos de Dios. Y no es falso. Imagine, ese joven que partió tenía tantos planes y me había dicho a mí, me había dicho de hacer un taller para que empezara a ver cómo se trabajaba lo de los aires acondicionados de los vehículos para la reparación y todo. Y, y así muchos proyectos. Y todo se le espumó de la nada. Porque Satanás todo lo destruye. Y es muerte y destrucción. Pero Dios es vida y en abundancia. Dios los bendiga y espero les sirva, mis amados. No esperes al día de mañana, porque podría ser tarde. Dios los bendiga. Y el Señor haga su voluntad para siempre. Amén.